Bueno, en la clase de ayer dejamos planteada una pregunta que en la clase de hoy vamos a intentar resolver, o al menos responder de la mejor manera posible. Y esta pregunta era bastante simple. Nos ponemos en un espacio reflexivo. Recordemos que si estamos en un espacio reflexivo se puede aplicar de manera un poquito adaptada, si ustedes quieren, pero se puede aplicar el teorema de Banach-Alaoglu-Bourbaki, y lo que uno concluye de esa aplicación del teorema es que la bola unidad, ¿no es cierto?, es cerrada, es débilmente compacta. ¿De acuerdo? Y por lo tanto uno, y de hecho, bueno, es una condición necesaria y suficiente para que el espacio sea reflexivo. Y entonces ahora la pregunta que uno se hace de manera natural es decir, bueno, tomemos una sucesión, xn, que está acotada. Y entonces uno la sumerge dentro de una bola de centro cero, el radio R estrictamente positivo suficientemente grande, y uno dice entonces esta bola vive en un compacto. Y entonces ahí se produce la siguiente tentación de decir, bueno, entonces como estamos en un compacto podemos traer una subsucesión que converge débil. Bueno, ahí fuimos demasiado rápido y hay que pensar de que eso es cierto en caso de que el espacio topológico, bola de centro cero y radio R mayor que cero, ¿no es cierto?, sea metrizable, ¿de acuerdo? Y esa condición es un poquito más complicada, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos que el espacio completo dotado de la topología débil, ¿no es cierto?, aunque el espacio sea reflexivo, no es suficiente para que la topología débil sea metrizable. De hecho, lo que se demuestra es que no es metrizable. Ahora, pero uno necesita para poder extraer las subsucesiones algo menos fuerte. Y lo menos fuerte que uno necesita es que la topología débil sea metrizable sobre conjuntos acotados. ¿De acuerdo? Que es algo en principio más simple, y de hecho es bastante más simple, y es posible que sea así de cierto. Ahora, la hipótesis que para que esto ocurra, que es relevante y que es la importante, es que estemos trabajando con espacios que en alguna parte sean separables, ya sea en el primal o en el dual. Bueno, y eso es lo que comenzamos a estudiar entonces. Comenzamos a estudiar espacios separables. Ahora, ¿qué es un espacio separable? Un espacio separable es cuando posee un subconjunto numerable denso, ¿ya? Y alcanzamos a enunciar los dos resultados principales de espacios separables, bueno, en combinación con los espacios reflexivos. Entonces, enunciamos dos teoremas que son: teorema 1, que da condiciones necesarias y suficientes para que el espacio E sea separable, ¿de acuerdo? Condición necesaria y suficiente para que el espacio E', o sea, el dual de E, sea separable. Entonces, tenemos E espacio de Banach, E es separable si, solo si la bola unidad cerrada del dual es metrizable para la topología débil. ¿De acuerdo? Estrella, perdón. Para la topología débil estrella. Y después, el dual es separable si, solo si la bola unidad del primal cerrada, ¿no es cierto?, es metrizable para la topología débil usual. ¿Ok? Ahí ustedes se dan cuenta de que cuando uno dualiza las cosas, ¿no es cierto?, o sea, usa el método de la dualidad típica de la matemática, los resultados no son tan simétricos con respecto al espejo, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo
el resultado para el primal que el resultado para el dual. Cambia la topología, etc. ¿De acuerdo? Hay muchas cosas que se invierten. O sea, la dualidad matemática no es una cosa tan trivial, sino que aporta, es una contribución a ver la teoría de manera más profunda, o sea, y distinta, eso es lo más importante. Bueno, y el segundo teorema que alcanzamos a enunciar, y que a ver si lo retomamos hoy, teorema 2, dice qué cosa: que un espacio E es simultáneamente reflexivo y separable si y solo si su dual es reflexivo y separable. O sea que en ese momento, ahora sí, la dualidad es completamente simétrica. Lo que pasa en el primal pasa exactamente en el dual. ¿De acuerdo? O sea, la condición de reflexivo y separable, ambas cosas juntas, porque si uno separa cada una de ellas puede que las cosas no sean ciertas. Entonces, eso es equivalente a pedir que el espacio dual, o sea, el prima, sea reflexivo y separable. Entonces, yo creo que tengamos en memoria estos dos resultados y hagamos un análisis matemático de la pregunta que hicimos antes. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que nos preocupa a nosotros es la siguiente. Lo que llamamos la pregunta natural, que dice lo siguiente: estamos en un espacio E reflexivo, eso es bien importante, y tenemos xn sub n, sucesión acotada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿posee subsucesión convergente débil? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a decir es que en principio no, pues ¿qué cosa pasa? Pues E con la topología débil no es metrizable y entonces, a pesar de que la bola de que xn se puede embuir o sumergir en una bola cerrada, centro cero, radio R grande, entonces una bola de este tipo, que es compacta, débil, el espacio topológico de barra, centro cero, radio R, dotado de la topología débil, podría no ser metrizable, que es lo que estaría faltando para que, ¿no es cierto?, para poder extraer la sucesión y aplicar el teorema clásico de Osama-Weierstrass en un espacio métrico.
¿Bajo qué hipótesis estaríamos seguros de que esta bola N, de centro 0 y radio R, centro 0 y radio R, es metrizable? Bueno, ahí podríamos usar el teorema 1, ¿se acuerdan ustedes? De los espacios separables. Entonces, gracias al teorema 1, de espacios separables, si el dual es separable, una hipótesis un poco rara, es separable, entonces la bola de centro 0 y radio R es metrizable para la topología de B. Entonces, en este caso, o bajo esta hipótesis, la respuesta sería sí. ¿Ok? Sí, usted pregúnteme nomás. ¿Estamos en la topología débil o la de estrella? Débil. Y el teorema que hace la bola 0,1 falta es con la topología débil también. Bueno, a ver, tendría que haber, debería haber dejado escritos los teoremas 1 y 2. A ver. ¿Están todos escuchándome? Díganme que sí. Sí. El teorema 1, y por eso que yo me detuve ahí cuando enuncié el teorema 1, de que la dualidad es bien compleja en ese teorema, o es bien, bueno, memotécnicamente uno se la puede aprender de memoria fácil, pero entrecruza muchas cosas. Porque ¿qué dice? Dice dos cosas. Dice que el espacio E es separable si solo si la bola unidad cerrada del dual es débil estrella compacta. ¿De acuerdo? Segundo, el espacio dual, E' ahora, es separable si solo si la bola unidad del primal es débil compacta. ¿De acuerdo? Perdón, metrizable, estoy diciendo. ¿Qué había dicho antes? Metrizable también dije, ¿o no? La bola del dual es compacta. No. Metrizable, para la topología débil estrella. Y en segundo lugar, el dual es separable si solo si la bola unidad primal es metrizable para la topología débil. Quizás lo tengo que anotar, ¿o no? A ver, la segunda parte del teorema dice que el espacio dual es separable si, solo si en realidad, la bola unidad del primal, que puede ser cualquier bola o cualquier acotado cerrado, es metrizable para la topología débil. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahora o no? Sí, gracias. Ya. Sí. Sí.
la parte dice, en principio no, pues con la topología débil, ese también es reflexivo, ¿cierto? ¿El mismo es reflexivo que define arriba? Sí, por supuesto. Aquí estamos siempre bajo la hipótesis E reflexivo. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, en esta pregunta natural estamos suponiendo E reflexivo. ¿Ya? Bueno, pero esta hipótesis no nos deja muy convencidos, es como que no hemos hecho bien las cosas. ¿Están de acuerdo? O sea, lo que estaríamos probando es que si el dual es reflexivo, perdón, si el dual es separable, entonces la respuesta sería sí. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a razonar de manera un poco más fina. Entonces vamos a decir, sin embargo, podemos razonar, hacer un análisis, razonar de forma más fina. ¿Ya? Esto es algo muy interesante que hacen los matemáticos a veces, que no se conforman con encontrar una hipótesis que les permite demostrar los teoremas, sino que andan buscando lo que se denomina en matemáticas que las hipótesis sean sharp. ¿Qué significa eso? Significa que uno las puede debilitar y todavía el resultado sigue siendo cierto. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, vamos a tratar entonces podemos razonar de forma más fina e intentar relajar aún más esta hipótesis. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es ¿qué cosa? Vamos a decir que la sucesión XN vive en esta bola, pero en esta bola no el espacio E, sino que un espacio mucho más chico. ¿De acuerdo? Que ¿me explico? Y ese espacio mucho más chico va a ser el espacio engendrado por los elementos de la sucesión. Entonces, para esto, consideremos el espacio engendrado por los xn's, n mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, y veamos que es separable. Bueno, va a ser separable porque está engendrado por una cantidad numerable de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, en efecto, sea M0, ¿no es cierto?, el engendrado por los xn y sea m igual la adherencia de MC. ¿De acuerdo? Entonces, probemos que M0 es
separable. En efecto, sea L0 sea L0 el subespacio vectorial de E engendrado por los xn con coeficiente en Q. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué sería esto? O sea, L0 serían todos los x en E, tales que x es una combinación de los xy o de los xn con coeficientes alfa y xy y en n, y tales que el alfa i está en Q y los alfa i son todos cero, salvo un número finito. ¿Ya? Eso es el espacio engendrado de una familia numerable de, o la familia xy, o los elementos xy con i en n. ¿Ya? Son todas las combinaciones lineales finitas de los elementos xy. Entonces, ustedes me dirán si L0 es o no separable. Claramente, L0 es ¿qué cosa? La unión de los engendrados por los primeros n. N mayor o igual que 1 con elemento en Q. Entonces L0 es ¿qué cosa? L0 igual a eso, y entonces, y así L0 es ¿qué cosa? Es unión numerable de estos conjuntos son numerables. Y entonces separable. ¿De acuerdo? O sea, en realidad L0 es numerable en realidad. Entonces L0 es unión numerable de numerables. Y entonces L0 es numerable. Bueno, ¿y quién me calcula la adherencia de L0? La adherencia de L0 es simplemente ¿qué cosa? M, que es M0 barra, que contiene a M0. Luego M0 y M, las dos cosas, son separantes. ¿Ok? ¿Esa clausura es con la topología con la granada? Siempre la topología fuerte, claro. Siempre la topología fuerte. Sí, sí, sí. ¿Ya? M0 son todas las combinaciones lineales finitas de elementos xy's. M0.
Sí, M0. El engendrado por la sucesión XN, o por los elementos de la sucesión. ¿De acuerdo? ¿Ya? O sea, es exactamente lo mismo que esto, solo que aquí hay que reemplazar Q por ¿quién? Ahí hay que reemplazar Q por R. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bueno, ahora ¿qué me pueden decir? Entonces, con esto, M es separable y, por supuesto, hereda de E, ¿qué propiedad? De que es reflexivo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque M es un subespacio vectorial cerrado, ¿ya? De E. Y reflexivo por ser subespacio vectorial cerrado de E. Entonces, ¿qué puedo decir de M'? Es también separable y reflexivo. Y así, la bola unidad, o la bola, sí, en M, centro 0 y radio R, barra, es metrizable. Aquí usamos el teorema 2, el teorema 1, perdón. Es metrizable para la topología de sigma de M, M'. Entonces, luego existe sucesión XNK tal que XNK converge débil a X en la topología en M débil. Ahora, ¿qué significa que converja en M débil? Esto es, para todo elemento del dual de M, F aplicado a X en K converge cuando K tiende a infinito a F aplicado a X. ¿No es cierto? Pero si esto es cierto para todos los elementos que están en el dual de M, a fortiori, ¿qué podemos decir? Para todo F, ¿dónde? Porque piensen ustedes que los elementos del dual de M son ¿quiénes? Son restricción a M de ¿qué cosas? De elementos del dual de E, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí esto también es cierto para todo F en E', ¿ya? Y así, lo que hemos probado es que la subsucesión XNK converge débil a X en E débil. ¿Ok? Y ahora no necesitamos en ningún momento la hipótesis fuerte que teníamos antes, que era que el dual de E fuese separable. ¿Se dan cuenta? La astucia que hicimos de por medio para evitarnos esa hipótesis. Bueno, enunciemos lo que hemos probado en su forma de corolario.
y paramos un rato. Entonces, así hemos probado corolario. Corolario número 1 de los teoremas 1 y 2 de espacio separable. Entonces, CAE, dígame. La existencia de esas superposiciones, porque como es metrizable, ¿tengo capacidad en la bola? ¿O? Claro, la bola es compacta, o sea, sabemos que la bola es la bola de centro cero y radio R es compacta para la topología débil de M. ¿De acuerdo? Sí. Pero ahora también sabemos que es metrizable. ¿Por qué? Porque el dual de M es separable. Sí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esto más esto. O sea, esto implica que es metrizable este conjunto. Que ya sabíamos de un comienzo, porque el M es reflexivo, que esto es débil, compacto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eso es débil, compacto. Ya. Entonces, lo que hemos probado es lo siguiente. CAE reflexivo y XN, N, una sucesión acotada. Acotada N, una sucesión. Luego posee subsucesión XNK, posee subsucesión XNK débilmente convergente en E. ¿Ok? Bueno, ahora lo interesante de este argumento es que es reversible, pero con una demostración no tan trivial. Ese es un teorema conocido dentro de los especialistas en análisis funcional, que afirma de que la recíproca de este corolario también es cierta. Entonces vamos a decir, notas. Primero, la recíproca también es cierta es decir, si voy a enunciar más bien la forma del teorema. Dice lo siguiente: si en un espacio de Banach E toda sucesión acotada posee subsucesión convergente, entonces E es reflexivo. ¿Ya? Bueno, la demostración de esto no es tan trivial y la demostración tiene un nombre y es debida a estos dos matemáticos rusos de origen judío, Everlens y Smulian. ¿Ya? Entonces, este teorema es un teorema conocido dentro del ambiente de los analistas funcionales, y es que uno puede reconocer espacios reflexivos
mirando las sucesiones acotadas. Bueno, por supuesto aquí, disculpen, convergente débil, acotado posee sucesión. ¿Por qué tomaron los nombres de los matemáticos? Que no se alcanza a ver muy bien. Eberlein y Smulian. Así. Esta es una era, Eberlein y Smulian. Bueno, ahora quiero que nos hagamos una pregunta dual a la que nos hicimos antes. ¿Ya? Y para seguir haciendo este análisis de qué pasa con las sucesiones acotadas en un primal y qué pasa con las sucesiones acotadas en un dual. ¿Ya? Entonces ahora consideremos ahora, o analicemos mejor, la pregunta natural dual si Fn es acotada, una sucesión acotada en el dual. Pregunta, ¿es posible extraer subsucesión? Ahora la pregunta es más compleja, porque ahora extraer subsucesión convergente débil estrella o débil, ¿de acuerdo? Cualquiera de las dos cosas, si es que es posible extraer una subsucesión convergente débil o una subsucesión convergente débil estrella. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a cerrar la pregunta. Entonces, nótese que la pregunta dual no es tan simétrica, no es exactamente mirar del otro lado del espejo. Porque, bueno, ahora hay dos topologías débiles en el dual. Bien, entonces, bueno, la primera respuesta es la más simple de todas y es bajo el supuesto, entonces, respuestas. La primera respuesta es bajo la hipótesis que es reflexivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Si es reflexivo, ¿qué pasa con el dual? Recuerden ustedes que un espacio reflexivo, sí, solo sí, su dual lo es. ¿De acuerdo? Por tanto, si buscamos una respuesta en el caso que es reflexivo, el dual va a ser reflexivo y entonces se puede usar el corolario. Y entonces, por el corolario 1, ¿qué podemos responder? Como el dual es reflexivo y la sucesión está acotada en el dual, ¿no es cierto? ¿Qué podemos responder? ¿Qué nos dice el corolario 1 aplicado al espacio E'? ¿Ya? Bueno, nos dice que la sucesión Fn posee una subsucesión Fnk que es convergente débil. ¿De acuerdo? Y si es convergente débil, también lo es, ¿qué cosa? Convergente débil estrella. Y por el corolario 1 existe Fnk K, que converge débil, convergente débil, que converge
converge débil en E', y también, por supuesto, si hay convergencia débil, converge también débil estrella, porque es topología débil estrella aún más débil que la topología débil. Por lo tanto, en el caso en que la sucesión es, o sea, el espacio E es reflexivo, ¿no es cierto? La respuesta es bastante simple. La respuesta es positiva para ambas topologías. Ahora, ¿qué pasa si E no es reflexivo? Entonces, ocurre que el dual tampoco lo es. ¿Están de acuerdo? E' tampoco es reflexivo. Y entonces no es esperable que FNN posea subsucesión convergente débil. ¿Por qué no es esperable? Porque la bola, los acotados en ese caso, cerrados, no son ni siquiera débil compacto. ¿Están de acuerdo? Si el espacio no es reflexivo, los conjuntos acotados cerrados no son compactos, o los acotados no son relativamente compactos para la topología débil. Por lo tanto, no hay nada que hacer. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Podríamos todavía pensar en qué cosa. En que, si bien no es reflexivo, podría ser ¿cómo? A pesar de no ser reflexivo, podría ser separable. Muy bien. ¿Tristán, usted me lo dijo o quién me lo dijo? Santiago. Santiago, muchas gracias. Claro. Entonces, posee subsolución convergente T. Entonces, la última esperanza, ¿no es cierto? Esperanza para responder sí, para tener respuesta positiva, sería que E fuese, ¿qué cosa? Santiago, separable. Entonces, en tal caso, gracias al teorema 1 de espacio separable, ¿qué podemos decir? Si esa es separable, ¿no es cierto? La bola del dual centro cero y radio R, ¿no es cierto?, que contiene a toda la sucesión, R grande, suficientemente grande, y la bola cerrada, ¿qué pasa con ella? Es metrizable, ¿no es cierto? ¿Para qué topología? La topología débil estrella. Débil estrella.
Y como es débil estrella compacta, ¿eso es qué teorema? Eso es Banach, Alaglu, Bourbaki. ¿Qué concluimos? Se concluye que existe subsucesión que converge débil estrella. ¿Están de acuerdo? Entonces, se concluye que existe subsucesión FNK convergente débil estrella. Bueno, así hemos probado algo que lo voy a llamar el corolario 2. Entonces hemos probado corolario 2. Si E es separable, entonces toda sucesión acotada en el dual posee subsucesión convergente débil estrella. Subsucesión débil estrella convergente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el ejemplo típico? Entonces, el ejemplo clásico sí. Me estoy enredando con algo. Ya. Has visto que si toda sucesión posee subsucesión convergente por espacios reflexivos, habría una solución que deberíamos hacer. O sea, habríamos denunciado como la recíproca Sí. del teorema de que si es reflexivo, entonces las sucesiones poseen subsucesión convergente. Sí. ¿Cómo dialoga esto con el corolario 2? Mire, dialoga de manera muy clara de que no está relacionado, porque eso es para la topología débil, esto es para la topología débil estrella. Ah, ya. ¿Está de acuerdo? Sí. ¿Ya? Sí. Profe, Sí. y aquí también tenemos como una recíproca como antes, ¿o no? No, aquí no hay recíproca. Claro. No. Y hay contraejemplos rápidos. ¿Ah? Ojo, tener mucho cuidado con esa cuestión. ¿Cuál es el ejemplo clásico? El ejemplo clásico es cuando E es L1, puede ser L1 recto también de un espacio acotado o no acotado. E', ¿quién es? Sí. ¿Usted me dice? No sé qué más. Perdón. ¿Ah? Estaba pensando como en algo que hicimos encontrar, pero no, sí. Ah, a ver, E igual L1 es separable. Bueno, quizá hay que esperar la clase auxiliar de mañana. L1 es separable. L infinito es el dual que no es separable. ¿Ya? Pero se aplica el corolario 2. ¿Ya? ¿Y qué concluimos en el corolario 2? De que en el infinito toda sucesión acotada posee ¿qué cosa?
posee una subsucesión que converge débil estrella. ¿Ok? Bueno, dediquemos el tiempo que nos queda a demostrar los teoremas 1 y 2. Bueno, quizás hoy vamos a poder demostrar solo uno de ellos. Yo empezaría por el teorema 2, que es un poquito más fácil. Expresión, teorema 2. A ver, recordemos primero qué dice este teorema. Este teorema decía que un espacio de Banach es reflexivo y separable si solo si el dual es reflexivo y separable. ¿Ok? Bueno, entonces primero hagamos la implicación hacia el lado izquierdo. O sea, supondrá que el dual es reflexivo y separable. ¿Ok? A ver, ¿qué es lo primero que podemos decir? Si el dual es reflexivo, inmediatamente, ¿qué cosa sabemos? ¿Se acuerdan ustedes el teorema que decía que un espacio reflexivo, sí, solo sí, ¿qué cosa pasa? Su dual es reflexivo. ¿Ok? Ok. Por lo tanto, lo primero que vamos a decir que esto es. Entonces, luego, él es reflexivo. Entonces, solo queda ver qué cosa. Que es separable. Entonces, probemos que si el dual es separable, entonces el primal lo es. Y yo voy a poner, esto puede ser un lema, o ya, voy a poner un asterisco, con eso basta. ¿Ya? Entonces todo se reduce a demostrar de que si un dual es separable, entonces el primal lo es. Ahora, ¿con qué? Aquí hay que hacer inmediatamente un tremendo warning, porque la implicación hacia la izquierda aquí es falsa. ¿Ya? Entonces, tremendo warning, una advertencia, ¿no es cierto? La inversa es falsa. ¿Y cuál es el contraejemplo inmediato? El infinito. Aquí, no, este no es contraejemplo, perdón. Claro, esto no es contraejemplo. Contraejemplo lo vamos a ver más adelante, sí. Pero la inversa es falsa. Veremos contraejemplo. ¿De acuerdo? Donde el dual efectivamente es separable, perdón, el primal. Ah, sí, no, tienes toda razón. El contraejemplo porque aquí el espacio primal es separable, tiene toda la razón. ¿Quién me lo dijo? Nicolás. Disculpa, yo no viví en esto.
Sí, pues, tienes toda razón. Este es el contraejemplo, porque aquí el espacio primal es separable, pero el dual no lo es. Entonces, no es que lo veamos, ya lo vimos. La inversa es falsa. Pero la aplicación directa no lo es. La aplicación directa es un lema que vamos a tratar de probar. Si es que recuerdo bien la demostración. Demostración. Entonces, demostración de asterisco. Bueno, entonces, sea FNN sucesión densa en sucesión o conjunto numerable denso. ¿Ya? N'. ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es exhibir de manera lo más explícito posible un numerable denso N. Bueno, y esto se construye de manera bien truculenta. Entonces, construyamos un numerable denso N a partir de Fn como sigue. Entonces, esto es bien raro. Estas son las cosas que tiene la matemática, que uno nunca se da cuenta bien cómo, de dónde salió la demostración, ni a quién se le ocurrió. Bien, entonces, ¿cómo vamos a construir este numerable denso N? La idea es la siguiente. ¿Cuánto vale la norma de Fn? N'. ¿Ustedes están de acuerdo que esto es el supremo de los elementos X, N, de norma 1, por ejemplo, ¿no es cierto?, de los Fn aplicado a X? Entonces, para cada N, la norma de Fn se puede escoger de esa, es igual a eso. Entonces, para todo n en n, uno puede escoger un punto xn, n, por supuesto de norma 1, y tal que la norma de Fn, un medio de esta norma, sea menor o igual que Fn aplicado a Xn. Bueno, eso no hay ningún problema, porque los Fn aplicados a los X, el sub de esta cantidad da la norma. Si yo miro un medio de la norma, que es una cantidad mucho más chica que este supremo, siempre puedo encontrar algún X que tenga este valor, Fn aplicado a X, mayor o igual que eso. ¿Están de acuerdo? Bueno, la idea es que estos xn, así construidos, ¿de acuerdo?, para cada n se escoge el xn tal que se produce esta desigualdad,
Entonces, para todo X. Probemos que este conjunto Xn es denso en E. Bueno, parece raro, ¿vale? ¿O no? No era esperado, o alguien lo vio. Bueno, entonces, aquí la idea cuál es, CL, bueno, no, perdón, no vamos a mostrar que tiene, perdón, probemos que el engendrado por X, ¿de acuerdo? Vemos que el subespacio vectorial engendrado, ¿no es cierto?, por esto, por Xn es denso en E. ¿Ah? Usted me dice, ¿hay una consulta? No, la consulta era esta. Claro. Si quizás no era denso en la voz, en la esfera. ¿Sí? Claro, es denso en la esfera, exactamente. Sí. Pero cuando uno toma el engendrado es denso en E. ¿Ya? Sí, tiene toda la razón, porque estos son todos de norma 1 nomás. No pueden ser densos en todo el espacio. Hay que tomar el engendrado. Entonces, Y, profe, sí. para eso no habría que tomar como el engendrado con valores racionales para después concluir. Y ese va a ser el denso numerable. Claro, ese va a ser el denso numerable. Claro. Va a bastar después demostrar que este subespacio vectorial engendrado por los Xn es denso en E, con lo cual, cuando tú me preguntas quién es el denso, el numerable denso en E, es justamente el engendrado por los Xn, pero con coeficiente en Q. ¿Ya? Ya. Entonces, denotemos por L este espacio, o este subespacio. ¿De acuerdo? Entonces, para demostrar que es denso, vamos a usar ese famoso corolario del teorema Hahn-Banach, que dice ¿qué cosa? Que alguien es denso si es que cada vez que uno toma un F en el dual que se anula en L, entonces necesariamente el F ¿cuánto vale? C. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Denotemos L, este subespacio, Entonces, para ver que L es denso, probemos que para todo F en L, tal que F aplicado a X es 0, para todo X en L, entonces F es idénticamente nulo. ¿Ya? Entonces, El corolario de Hahn-Banach está demasiado como la recíproca de ese, ¿cierto? O sea, claro, esta es la contrarrecíproca de ese corolario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué es la forma como se usa normalmente? ¿Profe? Sí, ¿Es para todo este en L o en el dual? claro, esto es para todo F n', ¿no? Es. Bueno, entonces sea F n', tal que, bueno, aquí bastará con que F aplicado a los Xn sea 0 para todo n mayor o igual que 1, ¿no es cierto?
Entonces nos damos un f con eso. Y tenemos que probar que f es 0. Entonces para eso, primero, vamos a aproximar f por un elemento del numerable denso del dual. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un elemento n tal que la norma de f menos fn en el dual es menor o igual que epsilon. ¿De acuerdo? Ahora bien, la norma de f es menor o igual. Nosotros queremos mostrar que f vale 0, ¿no es cierto? Lo que vamos a mostrar es que la norma de f es chica. Es menor que 2 veces epsilon, menor que epsilon. Entonces esto es menor o igual que la norma de f menos fn más la norma de fn. ¿Están de acuerdo? E', o sea, es menor o igual que epsilon, que sería esta primera cosa, más la norma de fn. ¿Ya? ¿No es cierto? Pero ¿qué sabemos de la norma de fn? La norma de fn es menor o igual que 2 veces fn aplicado a xn, por la forma como escogimos los xn. ¿Se acuerdan? Dividido por 2, un medio de la norma de fn era menor o igual que eso. Pero esto es 2 veces, ¿qué cosa? Fn menos f, xn más f aplicado a xn. ¿Que cuánto vale? Vale 0 por esta hipótesis. ¿No es cierto? Que f sobre l era 0. ¿Ya? O sea, esto es menor o igual, ¿no es cierto? Menor o igual que 2 veces la norma de f menos fn veces la norma de xn. Pero la norma de xn, ¿cuánto vale? 1. O sea, esto es menor o igual que 2 epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en conclusión, en resumen, la norma de f, resumen, para todo epsilon mayor que 0, la norma de f en E' es menor o igual que epsilon más 2 epsilon, o sea, 3 epsilon. Y así, esto la única alternativa es que f sea 9. ¿De acuerdo? Consultas. Todavía tenemos 3 minutos para terminar esta segunda parte de la clase. Es truculenta la demostración, yo lo reconozco y no quiero hacer pasar gato por liebre, digamos. ¿Ah? Ahora, la idea de fondo es la siguiente, fíjense ustedes. Uno parte con un f que está en E', ¿no es cierto? Y que se anula en L. O sea que f aplicado a xn vale 0.
Entonces, la idea es la siguiente, de que uno aproxima f por un elemento del numerable denso de E', Fn, y la idea es que ese Fn necesariamente, ¿no es cierto?, es chico. Y por lo tanto, el f tiene que ser chico. Y por lo tanto, como eso es cierto para cualquier precisión epsilon, entonces el f está condenado a ser 0. ¿Ya? Bueno.